Latinoamérica hoy. Las mejores manifestaciones del arte, música, pintura, escultura, literatura, sus protagonistas, entrevistas. 20 minutos de lo mejor de lo nuestro, por EAL Radio. Radio EAL, la radio de las artes y las letras. Soy Andrés Cifuentes, docente de la Escuela de Artes y Letras, y esto es Arte en Latinoamérica Hoy. Arte en Latinoamérica Hoy es un programa realizado por la Escuela de Artes y Letras, en donde hablaremos de nuestro maravilloso arte latinoamericano, de esa capacidad creadora de estas personas que se dedican a la pintura, escultura, música, video y demás manifestaciones artísticas de la región. Las vivencias, experiencias e historias serán recreadas en un programa de 20 minutos, el cual busca el disfrute y goce de nuestra cultura. Bueno, muchas gracias, Andrés. Un saludo a los oyentes, a los usuarios, si estamos por internet. Mi nombre es Giovanna Román. En este programa, efectivamente, como dice Andrés Cifuentes, hablaremos de este arte vívido de nuestra región, las voces detrás de las obras, los artistas, las vivencias, ¿cierto? Y también abordaremos temas como el arte accesible, gracias al cual todas las personas pueden acercarse al arte. También les contaremos sobre eventos y demás actividad cultural en Latinoamérica y el mundo, ¿no? Les estaremos informando siempre de próximos eventos. Hoy, Giovanna, precisamente tenemos un invitado que nos hablará del muralismo, este movimiento artístico siempre vigente en muros, calles y museos de nuestros pueblos y ciudades. Contamos con el artista plástico Mario Oñate. Sí, Mario es un artista guayaquileño de Ecuador. Es internacionalmente conocido, él también es escritor por pasión, ¿no? Porque realmente lo conocemos es como artista plástico, y él expresa en la obra como una constante búsqueda de lo humano, en todo aquello que lo rodea. O sea, él pinta una matera y tiene caras de personas, y pinta una flor y entonces es un hombre pájaro con una pipa. Es una cosa impresionante que siempre revela formas fantásticas en su obra, y lo que a simple vista parece un bodegón, resulta ser otra cosa. Creo que este es el momento para que compartamos con los oyentes la conversación que tuviste con él en días pasados, ¿no? Acerca del muralismo. Nos encontramos con el artista visual ecuatoriano Mario Oñate. El maestro es psicólogo, tiene una maestría en estudios de la cultura y conoce muy bien el tema del muralismo latinoamericano. Maestro, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la importancia del muralismo? Bueno, el muralismo nació como una propuesta de conectar, de comunicar ideas de tipo político desde el punto de vista desde el punto de vista de la izquierda. Entonces, los primeros muralistas que hubieron aquí en la época moderna fueron los mexicanos. El grupo mexicano, una tendencia muy poderosa que influenció en toda Latinoamérica, plasmó en grandes murales, en murales monumentales, toda esa idea subversiva y de resistencia. Dichos murales, plasmados por Siqueiros, por Orozco, por Rivera, notaban toda esa inequidad social desde la época feudal mexicana, y también sobre las luchas sociales de clases y la lucha obrera para obtener el poder político. Esa tendencia de comunicación se trasladó como una corriente poderosa a toda América Latina, impactando en lugares como el Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, donde marcó mucho la caracterización
de implementar un lenguaje a nivel popular y de masas. Para mí, el muralismo es el eje mediador y articulador de interpretaciones y de luchas interpretativas. Por eso es que en cada país hay una característica muy peculiar. Esa característica lo denota la forma cultural que viven los pueblos. Entonces vemos en Argentina que como no hay una riqueza así marcada indígena, pero sí esa lucha social de obrera, hubo muchos muralistas que implantaron ese tipo de lenguaje. Ahora bien, es interesante cómo el desarrollo del mural va acogiendo propuestas técnicas que ya no solamente quedan en el gran monumento pictórico, sino también hay combinaciones tecnológicas como los nuevos medios y también implementaciones de tipo mixtos, o sea, la obra pictográfica con la escultura, con el esgrafiado, con el mosaico, que son atrevimientos hasta de tipo no convencionales que buscan impactar visualmente y generar una estética del sentido, o sea, de conmocionar, de provocar. Entonces, en este desarrollo de la comunicación muralística, vemos de que hay códigos de signos y significantes que tienen que estar relacionados con el imaginario de las personas que la observan. Si no, sería el caso de crear otra cosa que no es mural, que es una cuestión más gestual, más espontánea, más infantil o más lúdica. Cuando se dice de que se pinta en el muro, pero con grafitos, como son los grafiteros. O sea, los grafiteros tienen esa tendencia un poquito más anárquica porque carece de una base filosófica e ideológica políticamente. Ahora, si observamos que hay una resignificación actual del muralismo, es porque se quiere buscar ideas casi seculares. Por ejemplo, actualmente en Cali se está elaborando en la ciudad como unos 200 murales. Existen 200 murales, pero cada 2 años hay una temática muy particular. Entonces vienen muchos artistas de todo el mundo y hacen los murales de acuerdo a la temática. Y eso es interesante porque además de que enseña a la gente, educa a la gente, hay una relación de casi de tipo universal en esos eventos. Bueno, bien interesante esta conversación, ¿no, Andrés? A propósito de lo que él dice, quiero compartirte unas palabras que él me dijo en alguna ocasión acerca de lo que significa para él lo que hace. Él dijo así, mira, abro comillas, ¿no? Considero que el arte me permite agrupar el pensamiento y el sentimiento que se traduce en acción y puedo manifestar la obra desde mi personalidad. Es el lenguaje propio de cómo veo el mundo. Yo creo que esto es como lo que significa para casi todos los artistas, ¿no? El hecho de pintar o el hecho de escribir o el hecho de tocar un instrumento, ¿cierto? Y ahora, hablando de todos esos lenguajes, escuchemos algo de ese arte que nos alegra la vida. Vamos con un bossa nova, ese maravilloso género que, al igual que en la literatura, el fenómeno del boom latinoamericano, de los cuales fueron parte García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, hace parte del goce, pasión y razón de lo que nos identifica como latinoamericanos.
Soy Giovanna Román y esto es Arte en Latinoamérica Hoy. Bueno, y luego de este tema, sigamos disfrutando entonces de tu diálogo con el maestro Oñate. Maestro, el muralismo cumple una función ahora en la modernidad donde hace que el arte, el individuo y la sociedad se unan a través del mural. ¿Cómo nosotros podemos ver la importancia del muralismo en esta etapa, en este momento que estamos viviendo? ¿Por qué es importante el mural? Los chicos que estén estudiando arte, mostrarles esa importancia del mural. Se dice que el muralismo a veces ha perdido como ese sentido crítico, se ha perdido la técnica. No sé, maestro, ¿qué piensa de eso? Por eso yo aclaraba la diferencia entre lo que es el muralismo y lo que es pintar en paredes con graffiti, stencil, porque la diferencia es en la carga simbólica que tiene que tener un mural. O sea, ¿para qué se pinta un mural? ¿Cuál es la pretensión del que hace el mural? ¿Cuál es la pretensión de la institución que avala la ejecución de un mural? O sea, ¿cómo es que el artista o el grupo colectivo o el colectivo que hace el mural quiere plantear y quiere comunicar a la gente? Entonces, todo depende de cómo se proyecta el mural, o sea, cuál es el propósito del mural. En este caso, por ejemplo, en Colombia, se puede ejercer una temática sobre la paz. Pero la paz no quiere decir pintar palomitas y de la paz y hacerlo de una forma monumental, sino también que esos tipos de símbolos, que es la paloma, se ha ejecutado de una forma que debe tener características estéticas, de proporción, de color, y que estén muy apegadas a la identidad del lugar. Entonces, eso depende mucho en la ejecución del mural, el territorio donde se va a desarrollar el mural, porque a veces hay signos y significantes que en un pueblo determinado, en una comunidad determinada, en un barrio determinado, lo ven como nada, o sea, pero si hay una identidad, una apropiación, un apego hacia los símbolos, es porque ese símbolo existe en ese territorio y la gente dice, mira, ahí está un choclo de multicolor o un maíz de multicolor que significa mucho en mi pueblo, porque el maíz es el alimento de la gente común, que se puede hacer diferentes tipos de platos, que puede significar la diversidad de los colores por su diversidad de maíz. Entonces, el maíz en sí es un símbolo, y ese símbolo tiene una carga de representaciones, que el artista lo coge de manera estética. Maestro, ¿cómo el muralismo sirve para dar sentido a la vida? O sea, digamos, ¿cuál sería esa simbología, ese significado que tiene el muralismo? El sentido del mural lo hace la recepción que tiene la gente sobre el mural. Entonces, ese sentido, esa carga del sentido tiene también una carga de representación. Y esa representación tiene también un enfoque de interpretación sobre el mural. Y esa interpretación también tiene una carga de imaginativa, del imaginario de la gente que circunda el mural. Entonces, yo hablaba en la cuestión de que para darle sentido al mural es que los códigos, las representaciones, los significantes del mural tienen que estar muy de acuerdo al paisaje social, al paisaje cultural, que tienen que estar conectados, ¿no?
O sea, si yo me pongo a hacer Mickey Mouse en una comunidad del Chocó, no hay ninguna carga simbólica, solamente hay un gesto que se plasma en una pared, un gesto, pero no tiene nada, no hay un sentido. O sea, los artistas deben buscarle el sentido al mural, o sea, deben saber por qué están pintando, o sea, no es por eso recalco la diferencia de que existe entre el que ejecuta un mural y el que pinta la pared. El uno tiene una carga de pensamiento, de sentimiento, de estudio, de academia y también de pasión y emoción. Pero el otro, en cambio, es como muy gestual, muy espontáneo, más de virtuosismo, más de talento. Así, maestro, que es fundamental el muralismo y muchas de las expresiones del arte en esta contemporaneidad. Bueno, maestro, muchísimas gracias por la entrevista y esperamos tener y contar con usted en este espacio radial de la escuela. Agradezco mucho la acogida aquí de la Escuela de Artes y Letras y a ti, Andrés, porque sé de que eres una persona que está en la investigación y en la búsqueda de nuevas manifestaciones que estén muy ligadas a la identidad de nuestro territorio y al mundo andino y también a lo ancestral, porque eso hay que ir bien unido a lo nuestro, o sea, lo ancestral, lo colonial, lo moderno, lo contemporáneo, o sea, no negar esa diversidad que nos enriquece, porque aquí lo que se busca es no la diferencia, sino lo que nos une. Qué buena conclusión la del maestro. Te cuento y le cuento a los oyentes, en mi trabajo del día a día, que es en gestión cultural, de eso es que uno se da cuenta que realmente la integración de los pueblos, y hablando de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos andinos y de todos en general, la integración no es ni por la parte de la política, ni de la economía, ni de nada de eso. La integración es de los pueblos, del alma de cada persona, del alma de cada pueblo, de, como decía el maestro, de los ancestros, de ese pedacito en común que tenemos todos, los que hemos sido y los que serán. Y eso es realmente lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que nos une. También él decía, y quiero preguntarte si tú estás de acuerdo con eso, y es que él decía en algún momento que hace falta trabajar un poco más el arte en las ciudades y en la representación de nuestra cultura, ¿no? Creo que es es fundamental el arte, digamos, no solamente como academia, sino como toda la comunidad, toda la cultura popular avive sus tradiciones, y qué más que lo que hablamos en nuestro programa, que es el muralismo, ¿no? Es magnífico, es impresionante ver esos colores, esas representaciones hechas por la misma gente, para que la misma gente se entienda desde lo visual, desde sus vivencias, desde sus pasiones. Creo que es fundamental. Bueno, Giovanna, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Los esperamos en nuestro próximo programa, a donde seguiremos hablando de nuestros apasionantes temas. En los controles, Gabriel Jarro. Queremos saber qué temas les interesan a nuestros oyentes. Escríbanos por favor a asifuentes@artesyletras.edu.co. Muchas gracias. Bueno, hasta una próxima ocasión. Escuela de Artes y Letras.